El embajador Miguel Reyes Sánchez, bueno, vamos a tener que pensar cómo nombrarlo después de esa profusa bibliografía, esos premios, esas investigaciones. Usted estuvo hace unos meses aquí, un honor haberlo tenido, hablando a propósito de su investigación de uno de los episodios haitianos o dominico-haitianos más fascinantes y que desmitifica una serie de episodios que generaciones han crecido repitiendo inconsistencias. ¿Qué lejos teníamos que antes de que pasara un año? Su presencia aquí es más que importante para el contexto diplomático e histórico de lo que está ocurriendo con Haití. Me permito adelantar algo que no es propio de ninguna entrevista, pero digo conflicto, pero hace posiblemente 8 minutos que yo decía que conflicto con quién, porque todavía no hemos hablado con ninguna autoridad del otro lado, sea un estado fallido, sea un estado inexistente, pero yo no sé, yo citaba aquel episodio del Quijote de los Molinos de Viento y los Gigantes, porque peleó con los molinos. Exacto. Entonces, ¿con quiénes estamos peleando, embajador? Sí, es cierto, es cierto. No tenemos un interlocutor válido. Ese es el gran problema. Incluso en este momento, cuando analizamos la situación, ¿quién está construyendo el famoso canal? Son una serie de empresarios haitianos que han tomado un grupo de personas y se han apoyado en barbecue, que fue a apoyar a lo que estaban poniendo los blogs. Una cosa totalmente insólita. Cuando el gobierno dominicano le reclama al gobierno haitiano, el gobierno haitiano mismo dice: nosotros no tenemos control de quienes están haciendo el canal. Entonces es una situación bien complicada, bien complicada, realmente. Se han tomado medidas que yo entiendo que eran necesarias en el momento en que se tomaron, por la sencilla razón de que no tenemos interlocutor. Esas medidas de cierre primario, de cierre completo, eran necesarias porque no tenemos interlocutor. Lo que tenemos es las bandas rondando cerca de la frontera, y con el episodio de que pudieran cruzar a la República Dominicana, lo mejor era sellar. Esa fue una de las razones primordiales para que se pudiera hacer ese cierre. Usted está hablando del Génesis, ¿verdad? Sí, así es. Recuerdo que el primer ministro, algunos dicen primer ministro de facto, Ariel Henry, dijo: no, yo no tengo que ver con eso. Pero, oh sorpresa, cuando va a la Asamblea de las Naciones Unidas, el hombre cumple con la actitud histórica de Haití frente a nosotros y se destapa con su respaldo al canal y su reivindicación del convenio y del tratado. El periódico Listín Diario ha comenzado a reproducir parte de las memorias del vicecanciller Herrera Cabral, y si la leemos nos damos cuenta de la tradición diplomática de Haití frente a nosotros. ¿Por qué ocurre eso? Usted que tiene tantos años, no por su edad, sino investigando las relaciones diplomáticas dominico-haitianas. ¿Qué es lo que pasa? Sí, sencillamente es una actitud de carácter personal del primer ministro. Me imagino, tratando uno de lucubrar por qué razón ese cambio de actitud, que si no dice eso, no hubiese podido volver a Haití. No lo dejaban entrar. ¿Por qué razón? Porque los que tienen el control hegemónico de Haití son las bandas, real y específicamente. Son las bandas, y son aquellas personas con intereses reales en que se cree el conflicto. El presidente de la República Dominicana dictó un decreto mediante el cual él suspendía la entrada a la República Dominicana, impedía la entrada de una serie de personajes. Esos personajes andan rodando. Son sus intereses lo que conllevan la realización de ese canal. Y esos intereses son poderosos, más poderosos que un simple primer ministro. Ahí es que está el problema mayor. Ahí está el problema mayor. No tener
la coerción, no tener la posibilidad de poner orden público en esa nación. Por esa razón, el mismo primer ministro solicita formalmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se mande una misión y que está de acuerdo con que vaya una misión lo más urgente posible, porque hasta su vida misma peligra. Embajador, algunos pensaron que, bueno, se decide enviar la misión y eso es como a rey muerto, rey puesto, y que eso es mañana ya hay solución, pero hay todo un procedimiento para hacerlo, para que se haga efectiva. Ya notamos por las notas de prensa internacional que en Kenia no hay total satisfacción. Hay una oposición. ¿Usted nos puede explicar cómo es ese procedimiento y mientras tanto, qué hace la República Dominicana? Bueno, hay una situación de hecho, de facto. ¿Qué sucede? Ya el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió una resolución presentada por Estados Unidos, mediante el cual crea la fuerza para ir a Haití. Esa fuerza va a estar liderado por Kenia, porque ellos mismos lo pidieron. Y un conglomerado de naciones, hoy vimos que hasta Surinam y Guyana se están sumando a la fuerza. Perfecto, no hay ningún problema. Pero para conformar esa fuerza, cada nación debe decir qué cantidad de efectivos de ellos van a participar. Y no solamente decir son 100, son 200, decir qué nombres, rangos. Y Kenia, que liderea la fuerza multinacional, ir organizando, y es la mayor representatividad de todas las otras fuerzas, porque tienen el liderazgo de cada una de las zonas, o cómo van a dividir el país, qué cantidad de militares necesitan para cada zona, cuál va a ser el proyecto inicial, por dónde empiezan, cómo siguen, qué requieren de las Naciones Unidas, cuál es el apoyo económico, de combustible y de una serie de elementos de subsistencia básica para toda esa fuerza que va a ir a Haití. Eso no es una cosa de un día para otro. Eso se lleva por lo menos sus 3 meses. Yo aspiro que el 1 de diciembre ya puede estar la fuerza allá en Haití. 1 de diciembre o 1 de enero. Esto nada tiene que ver con protectorado, esto nada tiene que ver... Para nada. Eso para es nada. importante discernir y especificar. Hay algo que llama la atención y uno busca en los principios de derecho internacional público y da trabajo encontrar la respuesta, y es la siguiente. Cuando la intervención de la Fuerza Interamericana de Paz... Sí, eso es otra cosa. Aquí, aquello fue toda una ficción, una mezcla, paraguayos, uruguayos, Brasil, de todo tipo, brasileños que comandaban. Exacto. Entonces, ¿por qué desde los antípodas sale la jefatura de esta misión? ¿Usted tiene en su aval de conocimientos algo similar? Sí, hay fuerzas que se realizan para ayudar a la paz, supuestamente, para ayudar al control de la subsistencia de una nación. Y esta fuerza fue solicitada por todas las autoridades, entre comillas, del gobierno haitiano, donde ellos dicen: yo no puedo mandar, vengan ustedes a ayudarme a controlar para yo poder seguir mandando en esta nación. Esta no es una fuerza interventora, como pasó en el caso de nosotros en 1965 y en Haití también en varias ocasiones. Esto es una fuerza de ayuda a lo que Haití le pida. Supuestamente Haití le pida reforzar la policía haitiana, tratar de tener un orden público, tratar de organizar que se pueda transitar libremente en esa nación. Todo eso es imposible en este momento. Ni siquiera las escuelas están abriendo. Es una situación, ni el comercio. ¿Por qué razón? Porque llegan las bandas, secuestran a todo el mundo, matan a los que sean y siguen como si nada. Cuando lleguen las fuerzas de Kenia, conjuntamente con las otras naciones, ellos tienen un mandato de garantizar el orden público. ¿Cómo van a imponer ese mandato de garantizar el orden público?
Me imagino que va a ser de vez en cuando enfrentamientos directos con las bandas, o no sé qué harán las bandas, si tratar de salir de Haití en el momento en que ellos lleguen. Miguel, pero ¿por qué Kenia? Porque siempre... No, fue Kenia que lo pidió. Por eso, pero eso se puede hacer, piensa uno, desde una potencia. Sí. Estados Unidos, Francia, Canadá, España, pero ¿por qué Kenia? No, Kenia está tratando de estar en el escenario mundial. A Kenia le interesa una serie de beneficios que pudieran demandarse de esta situación. Realmente yo entiendo que Kenia como nación quiere sobresalir en lo que es la Unión Africana. En este momento Kenia tiene una posición de ventaja dentro de la Unión Africana que le va a permitir emerger como una potencia regional. Entonces ellos están usando desde luego esta situación para que su nombre se mantenga en el ámbito internacional, en la comunidad internacional. También ellos entienden que en algún momento ciudadanos kenianos en la antigüedad fueron parte de los esclavos que se trasladaron a Haití. Y por ahí es que viene el asunto de carácter fundamental e ideológico, de que era para tratar de salvaguardar aquella herencia histórica de algunos de Kenia que fueron como esclavos a esas tierras. ¿Cuál sería la diferencia entre la MINUSTAH y esto? Totalmente diferente. La MINUSTAH tenía realmente una hegemonía de carácter coercitivo otorgado por el gobierno haitiano. La MINUSTAH incluso protegía al presidente de la República Haitiana. Tenía control por zonas, tenía controles de carácter hasta económico, en donde se trataba de pagar un peaje o algo, no, lo destruía inmediatamente. Pero fue una fuerza que se fue corrompiendo e incluso terminó muy mal. Terminó muy feo, con muchos casos de violaciones, muchos casos de enfermedades de de las mismas autoridades de la MINUSTAH. Y por eso se salió definitivamente de la MINUSTAH. Incluso, me voy más lejos, las Naciones Unidas sometieron a muchos de esos militares de la MINUSTAH. Fue la época del cólera. Pues en la época del cólera. Y salían muchísima gente enferma, pero no solamente de cólera, de SIDA, de todo tipo. Venerias que había. Venerias, muchísimas, exactamente. Miguel Reyes, embajador. Sí, no, por favor. Estábamos haciendo la referencia obligada a la falta de contertulio del otro lado. No tenemos con quién hablar. No hemos hablado hasta ahora. No. Yo recordaba que al embajador Farouk Miguel lo llamó alguien de la Cancillería haitiana, ¿no? Y eso pasó. Sí, pasó desapercibido porque es que no hay autoridad. En caso de que llegue esta misión, ¿con quién habla? ¿Con quién se va a sentar a hacer la planificación? Para llegar con el primer ministro que está ahí, simplemente que tiene cierto control de Puerto Príncipe, no total. Entonces hay una situación bien complicada. Ellos van a llegar, le van a dar la pauta, pero ellos van a tratar de zonificar Haití, hacer varias zonas donde ellos van a desarrollar sus elementos de tratar de imponer el orden. Se va a pelear, me imagino. Ellos van a enfrentarse a las bandas definitivamente. Porque no hay un interlocutor válido. Definitivamente no lo hay. Por eso es que yo repito que las medidas del presidente, en el momento en que él impuso, eran sumamente necesarias, porque no teníamos con quién hablar. Definitivamente. Mire, son situaciones, siempre ha habido un miedo, el asunto del mito de la fusión, hacer un Estado dominico haitiano. Usted sabe que eso, usted que viene de una tertulia muy importante, eso se habla y se dice. Pero ahora, inmediatamente conocimos la resolución, apareció otro fantasma.
Pero estamos hablando en el plano del derecho internacional público, que usted es un especialista. El fantasma de los campos de refugiados. ¿Usted puede explicarnos cómo se establecen los campos de refugiados y cuáles son las razones para establecer campos de refugiados? Porque ahí sí es verdad que llegaría el harakiri de la nación dominicana. Eso es imposible. Bueno, la posición oficial es que no hay solución dominicana al asunto haitiano. Es decir, nosotros como nación no podemos permitir que se hagan campos de refugiados en la República Dominicana. Eso está totalmente establecido, eso lo ha reiterado el jefe del Estado, lo ha reiterado nuestra Cancillería, lo han reiterado todos los elementos con capacidad de poder en la República Dominicana. Nosotros no podemos asumir más de lo que estamos haciendo. En otros países sí se han hecho campos de refugiados. En África, sobre todo, tenemos campos de refugiados. En Europa hay campos de refugiados, pero eso funciona de una manera un poco cuesta arriba. Para la República Dominicana, yo entiendo que es imposible. Los campos de refugiados lo que hacen es recibir migraciones masivas de personas que tratan de escapar de una nación en conflicto. Y con el manto de las Naciones Unidas, con el manto de otras entidades internacionales que proveen ayuda para esos campos de refugiados, a esas personas se le da una residencia permanente, se le da la alimentación, se le da la ubicación para que ellos vivan y se le da una serie de garantías para que las personas que lleguen, los niños puedan ir a escuela, puedan ir a los hospitales, los adultos que se enfermen, y es todo un andamiaje jurídico. Yo estoy clarísimo que en la República Dominicana eso no operaría. ¿Tenemos fuerza para rechazar eso, Miguel? Tenemos dignidad, por lo menos, aunque no tengamos mucha fuerza, pero tenemos dignidad, lógico, no. Y la postura oficial, yo me voy simplemente a la postura oficial. No hay solución dominicana a la situación haitiana. Tan sencillo como eso. Es decir, en nuestro territorio, olvídense de nuestro territorio, olvídense de que nosotros podemos hacer más de lo que estamos haciendo cada día, recibiendo una cantidad enorme de parturientas. Los niños haitianos pueden ir a los colegios sin ningún problema y sin pedirle acta de nacimiento ni nada. Es decir, hemos hecho mucho más de lo que como nación podemos. Es una carga alta al presupuesto nacional. Como diplomático al fin, usted yo sé que podrá eludir este planteamiento que le voy a hacer, pero en medio del supuesto cierre total de la frontera, siguen reportando partos de las madres, de las mujeres haitianas, y siguen reportando trata de personas por la frontera. Entonces, hay una situación en el discurso y otra en la realidad. Bueno, recuerde que es una frontera muy larga y esa frontera tiene porosidad. Yo estoy claro en eso y todos estamos claros. Por más cierre total que se haga, hay pequeños pasos escondidos entre ramas, entre diferentes cosas. No hemos completado la verja perimetral. Nos falta. Mucho. No tanto, pero nos falta por lo menos la cuarta parte. Y hay porosidad. En toda frontera del mundo siempre hay porosidad. Y no obstante nosotros estar cerrados, estamos claros que hay pasos por diferentes sitios que lo han ido detectando, han detectado muchísimo. La Fuerza Armada ha hecho una labor impresionante, pero la frontera es muy larga. Hay callejoncitos, hay pedacitos que se hunden por debajo. Bueno, en Estados Unidos se hacían los famosos túneles para pasar. No dudo que aquí haya su túnel en algún lugar de la frontera, porque es muy larga y la porosidad siempre existe, aunque uno selle lo más que pueda la frontera.
¿Cuándo comenzó? Pero esto usted lo va a responder después de la pausa, como historiador además. ¿Cuándo comenzó la diferencia entre Haití y República Dominicana después de haber fijado los límites fronterizos, que yo no sé si es que cambió la calidad de los negociadores, pero se entendían? Bueno, que cambió porque el convenio del 29, usted ve las firmas y dice, pero aquí estaba la flor y nata de la intelectualidad y del saber jurídico dominicano. Lógico. Pero se va a tomar el agua y regresamos dentro de un instante. No. Adelante, Fran. Y además no podemos tener un fusil cada uno para defender el pedacito de patria o de dignidad, que no es lo mismo, pero es igual. Entonces, embajador, ¿cuándo comenzamos a no cumplir de un lado y de otro? ¿Cuándo se comienza a construir que no cumplen, a construir el prejuicio que no cumplen porque nosotros lo que somos unos racistas, unos antianofóbicos, xenófobos? ¿Cómo se es el discurso que ha mantenido la relación dominica-haitiana desde el primer momento de la independencia nacional. Me voy bien para atrás, me voy en 1844. Exactamente. ¿Qué sucede? En 1929 se llega a un acuerdo para poder realmente trazar la línea divisoria entre República Dominicana y Haití. Pero eso no se hizo inmediatamente, eso se hizo prácticamente un año después. En 1930 se fueron al terreno para ver cómo se iba diseñando en 5 lugares específicos, cómo se iba diseñando la línea de la frontera. En 1936 tuvimos otro acuerdo de revisión porque había unas incompatibilidades con el tratado en 1929 de que la línea no podía ir por aquí porque cubría más de Haití o cubría menos de República Dominicana. Pero efectivamente, en el momento en que se hizo, la República Dominicana le regaló a Haití una alta porción de terreno para que pudiera ser un poco más equitativo. Algo que no agradecieron, ¿entiendes? Porque ellos tienen incluso la concepción de que la isla todavía al momento es única e indivisible. Claro. A mí me pasó algo, me invitaron hace unos años a la Universidad Henry I, que hizo el presidente Fernández. En esa universidad a mí me tocó dar una conferencia a académicos haitianos del máximo nivel, todos estudiados en la Sorbona, había unos 50 y pico de personas, y cuando yo termino mi exposición, se para una de las más prestigiosas académicas haitianas y se levanta y me pregunta, ¿por qué ustedes nos odian tanto? Mi respuesta fue volcar, pero yo estoy en el terreno de ellos, volcar totalmente. Yo, no, es que la pregunta está mal formulada. Lo que usted debe preguntarme es ¿por qué lo queremos tanto? Porque nosotros lo que hacemos es tratar de que ustedes subsistan, de ayudarlo en todo. Pero usted voló directamente para acá. No. Sí. Me fui al hotel y del hotel me dijeron, mira, vete, claro. Inmediatamente me sacaron de Haití porque era una situación bastante peligrosa y más con esa respuesta. Muchos de ellos se pararon y se retiraron. Claro. Y otros no aplaudieron ni nada, sino que se quedaron mudos mirando cómo yo iba a terminar la exposición. Entonces, es una situación de arraigo, porque ¿qué sucede? Somos dos naciones muy diferentes, aunque estemos en la misma isla. Es duro decirlo, pero tenemos hasta idiomas diferentes, tenemos conceptos religiosos totalmente diferentes, divorciados uno de otro. Nunca dos pueblos con situaciones parecidas han estado en una misma isla. Somos casi la excepción mundial a las reglas. Normalmente usted encuentra Borneo del Este, Borneo del Norte, hablan el mismo idioma, tienen parientes que nacieron uno de los otros. Alemania del Este y del Oeste, lo mismo, son alemanes y hablan el alemán, todos. Nosotros no, nosotros tenemos una situación bien categórica, bien separada. Entonces, ¿qué sucedió? Continuando con la pregunta, en el año de 1937 vino
la situación del corte, de que Trujillo ordenó la matanza de una serie, que eso no es tal así, eso habría que explicarlo en un programa completo. Sí. Y República Dominicana tuvo que pagar ante una sanción internacional por cada haitiano muerto. Pero ellos tasaron las cabezas de sus connacionales. Eso nunca se explota. ¿sabes? Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad histórica. Es una barbaridad histórica. Que por cierto, mucha gente en estos días lo he visto con el error de llamar que el río Masacre se llama Masacre por la matanza. No tiene nada que ver, nada que ver. El río Masacre se le puso ese nombre, Rivière Massacre, porque en un grupo de franceses en 1691 trataron de pasar a Haití a recoger una serie de tributos y se encontraron con unos filibusteros. Esos filibusteros fueron matados, 31 personas exactamente. Y Francia designó el río como Rivière Massacre para poder recordar ese evento. No tiene que ver absolutamente nada con el 1937. Embajador, se nos quedan muchos temas y pena. Eso me encanta porque entonces usted va a dejar la reunión que tiene los jueves en otro lugar y va a venir más temprano. Muchísimas gracias. Le voy a compartir los piropos que ha merecido su participación. Gracias. Y se nos queda lo que yo le llamo el inexplicable malinchismo dominicano. ¿Por qué ese prohaitianismo insólito de muchas personas pertenecientes a las élites intelectuales de la República Dominicana? Ustedes se quedan aquí, que ya llegó el gobierno que estábamos esperando. Hasta mañana.